Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta es la oración colecta para esta misa del segundo domingo de Navidad, del tiempo de Navidad. Navidad tiene 3 domingos. El domingo que viene después del 25, que siempre es Sagrada Familia, normalmente, a veces no cae la Sagrada Familia domingo, pero bueno, siempre, normalmente es el primer domingo de la Sagrada Familia, el segundo domingo, que es este, y el próximo domingo, que ya es el último, que es el bautismo del Señor. Eso es como está distribuido. A menos que la Epifanía se celebre domingo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, la Epifanía la celebran domingo, así que, por ejemplo, hoy están celebrando allá la Epifanía en Estados Unidos. Nosotros estamos celebrando el segundo domingo porque la Epifanía la celebramos el 6 de enero. Pues hemos pedido en esta oración que la tierra se llene de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación, la constatación del obrar divino. Que se vea que Dios está actuando, que Dios está vivo y presente en medio de su mundo. Es decir, que se constate, que todo el mundo reconozca que Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No porque nació hace 2000 años, sino porque se le ve hoy, aquí y ahora, presente en los suyos, en lo que el Evangelio nos dirá, vino a los suyos. Pues en esos suyos que lo han acogido, por supuesto, porque el Evangelio nos plantea la posibilidad de rechazarlo. Pues en esos suyos que lo han acogido por la fe, porque creen en Él, en esos se manifieste su gloria, el obrar divino, la acción que es inconfundiblemente divina, que no es humana, no es una acción de hombre, es una acción que a través del ser humano es acción de Dios. Bueno, y de esa manera pues los pueblos reconozcan el esplendor de su luz, el esplendor de la luz. La luz es una imagen bíblica, ¿verdad? Muy frecuente para hablar de Dios y esa imagen hoy está muy presente en el Evangelio de Juan, porque Juan va a utilizar, como veremos más adelante, esa dualidad luz-tinieblas, la va a manejar muchísimo a lo largo del Evangelio. Bien, pues el Evangelio de hoy es el prólogo del Evangelio, está tomado del prólogo, es el prólogo completo del Evangelio según San Juan. Este prólogo ya lo leímos el día de la misa de Navidad. El día de Navidad, que hay varios formularios, ¿verdad? El día de Navidad hay varias misas, está la misa vespertina, está la misa de Gallo o de Nochebuena, está la misa de la Aurora y está la misa del día. Bueno, en la misa del día, que fue la que nosotros celebramos, se leyó este mismo Evangelio. Solamente que en ese momento, pues, estábamos acogiendo así en general el misterio en pleno. Hoy se nos va a centrar más la consideración de las lecturas, sobre todo porque las otras lecturas nos dan un poquito la pista de qué es lo que se quiere resaltar. A pesar de ser el mismo Evangelio, no se quiere resaltar lo mismo. Es un Evangelio de una riqueza enorme que se podría leer muchísimas veces a lo largo del año. Así que en estos días de Navidad lo hemos leído 2 veces, lo hemos proclamado y meditado 2 veces. Bien, la semana pasada esa palabra hecha carne, ese verbo que acampó entre nosotros, lo contemplábamos como hijo de una familia humana, como miembro de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Así que era la manifestación de ese Dios que quiere vivir con y en nosotros en una familia humana. Hoy es la manifestación de ese Dios que quiere vivir con y en nosotros, en medio de los seres humanos, con los seres humanos, en los seres humanos, diríamos a todo el mundo. La semana pasada nos centrábamos en el aspecto de la familia, hoy es lo que significa, queremos meditar y contemplar lo que significa ese Dios que se hace hombre para que todos los hombres, porque la invitación es para todos, lleguen a ser Dios, hijos de Dios.
¿verdad? Por participación en su divinidad y en su obrar divino. Pasamos entonces a la primera lectura. La primera lectura está tomada del capítulo 24 del libro del Eclesiástico, que también se conoce como el libro de la sabiduría de Jesús ben Sirac. ¿Okay? Ben Sirac quiere decir hijo de Sirac. Así que la sabiduría de Jesús ben Sirac, del cual también el domingo pasado leímos un trocito. Pero hoy estamos en el capítulo más importante del libro. El capítulo 24 es el capítulo de mayor belleza y riqueza de contenido en el libro. Y en ese capítulo se nos presenta la sabiduría como una persona, la sabiduría personificada, que en primera persona, hablando ella, como les estoy hablando yo ahora, se alaba, canta su excelencia. Sí, la sabiduría se alaba y canta su excelencia. Nos dice la sabiduría que proviene de Dios, que Dios ha establecido su morada en Israel y en Jerusalén. Eso dice el trocito que estamos leyendo hoy. Que la sabiduría habita en medio de su pueblo. Y obviamente si leemos más del libro del Eclesiástico, nos damos cuenta de que la sabiduría habita en medio de su pueblo. Acuérdense que esto es Antiguo Testamento, sobre todo en la ley. La ley de Moisés es expresión de la sabiduría de Dios. Así que esa sabiduría habita en la ley. Y por lo tanto nos va a decir todo el Antiguo Testamento, sobre todo los salmos, ¿verdad? El Salmo 118, por ejemplo. Cumplir la ley, vivir la ley es sabiduría. La sabiduría también habita, por supuesto, en el templo. En el templo que se construye en Jerusalén para que sea morada de Dios, pues allí habita Dios y habita la sabiduría de Dios. Así que, pero la sabiduría como atributo divino, nos dice el texto de hoy, que existe antes de la creación. Así que esa sabiduría divina que está con Dios, que es un atributo divino, existe antes de la creación. No fue creada, no es algo creado. Entonces, esa sabiduría, repito, está sobre todo resumida o contenida en la ley y en el templo. Fíjense que esto da pie muy bien, esta lectura está muy bien seleccionada porque engancha muy bien con el Evangelio, porque obviamente leída esta lectura desde el Nuevo Testamento, es claro que nos está hablando de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría divina encarnada. Esa sabiduría que no ha sido creada, Jesucristo no ha sido creado, sino que existe con el Padre desde siempre y para siempre, es preexistente y es eterna. Pues esa sabiduría es Jesucristo. Entonces, la lectura del Eclesiástico dice, desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Y el prólogo del Evangelio de Juan que leemos hoy dice, en el principio existía el verbo. ¿Okay? El verbo, la palabra, son distintas traducciones, ¿verdad? Pero la palabra que está en el original griego es logos. Y logos es una palabra difícil de traducir, porque no es idea, no es concepto, no es discurso, no es, sino que es eso hecho vida, es en acción. Es decir, Jesucristo no es una idea, Jesucristo no es un concepto, no es una teoría, no es una doctrina, ¿verdad? No es un cuerpo de leyes o de contenidos intelectuales o de preceptos morales. No. Es la vida de una persona. En este caso es la vida de la Trinidad, que se encarna y que Juan la llama logos. Y que nosotros pues obviamente traducimos verbo o palabra. Pero obviamente no es verbo en el sentido de un componente de la oración, ¿verdad? De la gramática de la oración, sino en el sentido que acabo de explicar. Bien, dice el libro, esta lectura de la sabiduría, del Eclesiástico, que la sabiduría pone su morada en Israel, como ya dijimos. Dios le dice que quiere que habite en Israel, porque de Israel es que surge, ¿verdad? Todo, en Israel es que se encarna la sabiduría encarnada, Jesucristo, el Hijo. Así que San Juan nos va a mostrar, fíjense, que esa ley, ese templo en el que reside en el Antiguo Testamento, sobre todo la sabiduría, van a ser Cristo. La ley es Cristo, donde el amor de Dios que se encarna. Y el templo es
Cristo. Fíjense la profundidad que tiene lo que está diciendo San Juan en su Evangelio, ¿no? O sea, eso ha sido muy, muy pensado y muy, bueno, revelado por Dios seguramente al escritor sagrado. Es decir, cómo ya no es un templo donde habita Dios. Recuerden el episodio de la Samaritana, no es aquí ni es allá. Es decir, el templo es Cristo. En Cristo habita la plenitud de la divinidad. Y en ese templo que es Cristo, ahí está la sabiduría de Dios. ¿Okay? San Juan lo va a decir en el prólogo de esta manera. Dice, la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la plenitud de la ley, es la plenitud del templo. Aquello era una figura. Hemos llegado ahora al tiempo del Nuevo Testamento en la plenitud, donde la ley es el amor hecho vida y el templo es Cristo que tiene que vivir en cada uno de nosotros. La segunda lectura de hoy está muy sincronizada, las tres lecturas están hoy muy sincronizadas. Leemos en este pedacito de la carta a los Efesios de San Pablo solo el comienzo y el final del primer himno. El primer himno que trae esa carta, leemos hoy los versículos iniciales y el final. Está cortada la parte central, parece que no hacerlo tan largo. Básicamente, San Pablo da gracias a Dios porque Dios nos ha destinado en Cristo a ser sus hijos. Esto es algo a lo que estamos ya tan acostumbrados y lo hemos oído miles de veces. Y sí, hijos de Dios, damos gracias porque somos hijos de Dios. Pero es algo que la liturgia de hoy nos invita, y yo les invito a ustedes después a tomar estas lecturas y en su oración, en silencio, y ver las implicaciones que tiene el ser hijos de Dios. Se supone que si fuéramos hijos de Dios en plenitud, como Dios lo tiene pensado, la gloria de Dios, a la que hemos hecho referencia con la oración colecta que empezamos, se manifestaría a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Y los demás podrían verla y alabar a Dios por ello. Así que ser hijo de Dios no es simplemente que estoy bautizado y que voy a misa el domingo, es más, es que se vea la acción de la divinidad en mí, que se vea la acción de la Trinidad en mí, en todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, todo lo que yo callo, que se pueda ver a Dios. ¿Okay? Esa es la gloria, eso es dar gloria a Dios. Y para eso Dios nos ha destinado a ser en Cristo sus hijos, verdaderamente hijos. Se nos ha dado por el bautismo esa condición de hijos de Dios, pero esta condición requiere desarrollo. Obviamente en el bautismo está dado todo, pero no está puesto en acto todo, no está realizado en nuestra vida todo lo que significa y lo que implica ser hijo de Dios. Así que por eso, a lo largo de los años, hasta nuestra muerte, frecuentamos los sacramentos, hacemos oración, nos reunimos en asamblea, nos servimos unos a otros, formamos, estudiamos, rezamos, etc. Porque todavía no somos en plenitud lo que estamos llamados a ser como hijos de Dios. Bien, San Pablo dice en este brevísimo trozo que hoy contemplamos que Dios desde antes de la creación nos ha destinado a ser sus hijos. Desde antes de crear, Dios cuando crea, ¿qué tiene en mente? Que tú y yo lleguemos a ser verdaderamente hijos suyos. Para eso Él crea. Y para eso su Hijo, llegado a la plenitud de los tiempos, Jesucristo, se encarna. La encarnación tiene como finalidad desarrollar la vida de Cristo hasta el misterio pascual para que tú y yo seamos verdaderos hijos de Dios. Eso implica concedernos la santidad. Por eso San Pablo dice que nos destinó desde antes de la creación para que fuésemos santos e intachables o irreprochables, ¿verdad? Según la traducción, en el amor. Esa es la santidad. Es decir, que vivamos el amor como Dios vive el amor. El amor Dios lo vive de manera intachable, perfecta. Bueno, pues para eso Dios nos tiene destinados desde antes de la creación. Por esto y para esto existimos. Esto es una idea que también yo les invito a ustedes a contemplar y meditar pausadamente en el silencio, en la oración, en estos próximos días. Si tienen tiempo hoy, pues hoy mismo. Existimos, tú y yo, para ser santos, para ser verdaderos hijos de Dios en plenitud. Para eso Dios, desde antes de la creación, pensó en ti y en mí. Bien, dice San Pablo que Dios nos comunica su vida divina, lo que llamamos la gracia. La llamamos gracia porque es un don, ¿verdad?
todos son dones de Dios, o sea, todos son gracias, pero cuando decimos la gracia, nos referimos a la vida divina. La gracia, es decir, Dios viviendo en su criatura, esa es la gracia. Pues Dios nos comunica su gracia, su vida divina, por medio de Jesucristo. Estamos llamados, destinados desde siempre a la comunión con el Padre en el Espíritu Santo por medio de su Hijo. Por eso el Hijo es el que se encarna. Entonces, esa vida divina, como ya hemos dicho, la consecuencia de vivirla en plenitud será que se alabe la gloria de la gracia. Es decir, se alabe la manifestación divina en la criatura, fruto de ese don, de esa gracia que Dios nos hace de regalarnos su vida divina. Eso es lo que quiere decir, que se alabe la vida divina que hemos recibido tú y yo como don, porque se vive, porque la vivimos y la manifestamos con nuestra vida. Pues eso es lo que quiere decir esa frase un poquito difícil que dice la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que quiere decir, que se alabe, otra vez más lo repito, que se alabe la vida divina que tú y yo hemos recibido como don y que la vivimos y manifestamos con nuestra vida. San Pablo finalmente en los últimos versículos de este himno que leemos hoy concluye pidiendo a Dios, al que se refiere como el Padre de la Gloria, que nos conceda sabiduría para conocerlo y para entender esto que estamos hablando. Que el Señor nos conceda sabiduría. La primera lectura nos va a hablar de la sabiduría, la comentamos enseguida. Para que esto suceda, es necesario que hagamos lo que dice el Evangelio de hoy. Que Cristo venga a su casa, a ti y a mí. Somos su casa porque hemos sido creados para eso. Es como el que fabrica una casa con la idea de mudarse a ella y disfrutarla y vivirla y ser feliz en ella. Bueno, Dios nos ha creado a nosotros para que seamos su casa y Él poder vivir en cada uno de nosotros y disfrutarnos, pero sobre todo que nosotros lo disfrutemos a Él, disfrutemos su vida divina. Pues esa es la idea. Entonces se supone que, lo veremos en el Evangelio, eso es posible para los que creen, porque si no creemos, lo rechazamos, pues obviamente Él no entra a caja destemplada, tumbando puertas y brincando por la ventana a decir, esta es mi casa y aquí entro yo. No, Él respeta nuestra libertad. Y entonces, bueno, esa es la grandeza del ser humano y a la misma vez la gran tragedia que se puede dar en la vida de nosotros, los seres humanos. Pasemos entonces al prólogo de Juan. El prólogo de Juan es un himno solemne. Está dividido en 7 estrofas con estructura semita. 7 estrofas, ¿verdad? Ya nos suenan familiares. El número 7, 7 significa perfección, pues 7 estrofas. Es un himno al logos, que ya explicamos, es decir, o al verbo, a la palabra, que se revela, que nos revela al Padre. Cristo, el logos, es revelación del Padre, porque esa sabiduría, ese modo de ser, de vivir del Padre, se nos revela, convertido en persona humana, en Jesús de Nazaret. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Y, por supuesto, Juan nos va a llevar un paso más allá. ¿Cómo estamos nosotros acogiendo o rechazando esa revelación de Dios, de la interioridad, de la manera de ser, de existir del Padre en su Hijo Jesucristo, que está destinado a hacerse vida en ti y en mí, porque para eso hemos sido creados? ¿Okay? Este prólogo trae ya los grandes temas, es como una sinfonía, ¿verdad? Ustedes saben ya que la obertura, de alguna u otra manera, en una obertura musical de una obra más extensa, ya se resumen, se escuchan los temas más importantes que luego vamos a ver desarrollados en la obra musical. Bueno, pues este prólogo es igual, es como una sinfonía, esta es la obertura, el prólogo. Aquí se escuchan los grandes temas. ¿Qué grandes temas? Pues el verbo, la vida. ¿Qué es la vida? La vida no es la vida humana, sino la vida, la luz, la gloria, ya hemos hablado de la gloria, la verdad. Fíjense que la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Jesucristo no es ley, Jesucristo no es precepto, Jesucristo no es doctrina. Así que, obviamente, de la manera de ser de Jesucristo y de la revelación que nos hace del Padre, uno puede sintetizar una doctrina y unos preceptos que van
de acuerdo con eso, pero no lo podemos reducir a eso. Jesucristo no se puede reducir a una doctrina o a unos preceptos. No es cuestión de hacer o dejar de hacer. El mandamiento del amor no es hacer o dejar de hacer, es amar a Dios sobre todo y al prójimo como uno mismo, pero obviamente en el prójimo, en el amor mío al prójimo, estoy amando a Dios sobre todas las cosas, como dice el mismo San Juan en su carta, porque si no amo al prójimo al que veo, soy un mentiroso si digo que amo a Dios al que no veo. Así que también están presentes las contraposiciones que tanto le gustan a este Evangelio de Juan. Luz, tinieblas, ¿verdad? Llega la luz, en Cristo se nos manifiesta la luz de Dios, la luz que es Dios, y obviamente se hace presente en las tinieblas. Es decir, se hace presente donde no estaba. La tiniebla es donde no hay Dios, la luz es donde está Dios, porque Dios es luz. Así que el contraste luz-tiniebla. En la otra contraposición, Dios y mundo. ¿Okay? Mundo en el sentido de lo que se opone a Dios. ¿Okay? Recuerden que Juan utiliza la palabra mundo, pues obviamente como el mundo, como la creación, como normalmente manejamos este vocablo de manera coloquial, el mundo, pues uno dice, voy a todo el mundo. Sí, pero también en Juan, mundo, dependiendo del contexto, significa lo que se opone a Dios. Así que Dios mundo es otra contraposición. Fe e incredulidad. Les da poder para ser hijos de Dios si creen en Él. Pero vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero a cuantos lo acogieron, les dio poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Eso está en el prólogo, ¿verdad? Esa contraposición. Bien, se nos presentan pues lo mismo que dice el Evangelio. Y como ya vimos, lo que era una personificación de un atributo divino, la sabiduría, ahora se convierte en una persona, que es la sabiduría encarnada, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es ya la última y definitiva palabra que Dios tiene que pronunciar, ¿verdad? Como dice San Juan de la Cruz, en Cristo Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decir, no hay más nada que decir. Ya se nos ha revelado completamente. Así que no tiene sentido estar preguntando, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más tiene que decir Dios? Ah, mira, está diciendo esto que antes no lo había dicho. No, todo lo que Dios ha dicho, ya está dicho todo en Jesucristo. Ahí está la culminación y la plenitud de la revelación. Dios puede hablar, por supuesto, porque no está mudo y existe y es eterno y puede manifestarse y de hecho lo hace. Pero nunca será para ampliar lo que ya está dicho, sino para recordar. Nunca será para añadir a lo que ya está dicho, sino para recordar lo que ya está dicho. ¿Okay? Para señalar de lo que ya está dicho cosas que no se están entendiendo o viviendo bien. Pero no para añadir cosas nuevas, porque ya todo está dicho en su Hijo Jesucristo. Él es la plenitud de la revelación. Por eso Cristo puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien, el tema de la luz ya lo tocamos, pero enfatizamos nuevamente que la luz es, dice el Evangelio, en la palabra hay vida, o en el verbo hay vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la luz de los hombres es Dios, es la vida de Dios. Y todo hombre que se deja iluminar, según esta imagen de la luz, es el hombre que se deja dar por Dios la vida divina, para tenerla como propia y vivirla, vivir como hijo de Dios. No como ser humano, sino como un ser humano divinizado que ahora es capaz de vivir como Cristo vivió. ¿Okay? Esto es bien profundo y choca con nuestros estilos y nuestras maneras de ser humanas. Por eso, obviamente, y porque Dios no se impone, sino que se ofrece, pues se da el tema del rechazo. Por eso, porque Dios no se impone, porque esto es una cuestión de amor, y el amor no se puede imponer. Me tienes que amar, no. Es un bien para ti enorme amarme, y sería un mal terrible no amarme, pero como el amor tiene que ser libre, si no quieres, pues no podemos hacer nada. Es decir, tú eres libre, eso nos dice Dios a cada uno de nosotros. Así que esa luz, que es la vida divina, que se nos ofrece a cada uno de nosotros, porque la luz se hace presente en la tiniebla, para disipar la tiniebla puede rechazarla y quedarse en tiniebla. ¿Okay? Esa luz, Jesucristo, es esa luz verdadera, dice el prólogo. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, en Él se cumplen todas las promesas y se manifiesta la plenitud de la revelación del Padre.
la revelación de Dios. De hecho, que nos revela que Dios son tres personas, que es comunión de amor, que hay un Espíritu, que Él es el Hijo, que hay un Padre, que es su Padre. El que hace toda esa revelación para nosotros es Cristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Así que el Hijo es esa luz verdadera en la que está la plenitud de la divinidad, habita la plenitud de la divinidad corporalmente, como nos dice Colosenses, y que se nos da para iluminar nuestras vidas, para que podamos acogerlo y tener el disfrute de vivir la vida divina, vivir como hijo de Dios. Para eso la palabra se hizo carne. ¿Okay? La palabra se hizo carne. Esta frase es muy conocida, muy citada. Así que el verbo se hizo carne. Dependiendo de la traducción, pues la traducción que hoy escucharemos dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero a veces verbo, a veces palabra. Obviamente la palabra se hizo carne no quiere decir que asumió tejido, sino quiere decir se hizo humano. Eso es lo que quiere decir. Por eso a veces la traducción, en vez de la palabra se hizo carne, dice la palabra se hizo hombre, porque él asumió humanidad en la persona de un hombre, de un varón, sexuado, varón, sexo masculino. Así que por eso decimos a veces hombre, pero bueno, la palabra se hizo carne es una expresión semita. Carne quiere decir humano. Y también dice, y habitó entre nosotros, aunque el original más bien habla de acampar. Es decir, el original lo que dice en griego es, y puso su tienda entre nosotros. Lo cual, y ya con esto termino, pues se nos acaba el tiempo, es muy significativo. Porque no es lo mismo habitar. Bueno, yo puedo mudarme a Nueva York y habitar en un penthouse. Pero eso es habitar. Pero también puedo mudarme a Nueva York y habitar con los más pobres de los pobres, ¿verdad? En los barrios que atienden las hermanitas de Teresa de Calcuta. Pero en ese caso yo no podemos decir que estoy habitando en Nueva York, podríamos decir más bien que estoy acampando en Nueva York. Fíjense, la palabra acampar tiene unas connotaciones riquísimas, por eso me detengo en ella, porque la perdemos en la traducción, pues dice habitar. Acampó, o sea, la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. La palabra puso su tienda o acampó, puso su tienda a mí me gusta más. Puso su tienda, ¿qué quiere decir? Que es una humildad tremenda, o sea, no se instaló con todas las comodidades y con todos los hierros, como decimos, sino que se puso de una manera más humilde y sencilla lo necesario para estar. Eso es lo que quiere decir por un lado. Por otro lado, ¿qué quiere decir? Pues miren, el que acampa o el que pone su tienda sabe que es porque no va a estar allí para siempre. Porque si uno va a estar en un sitio por muchos años, pues uno se muda a un sitio permanente. Pero cuando uno utiliza una tienda, pues es porque está de paso, ¿verdad? Como cuando uno va de camping, pues uno no fabrica una casa de cemento. Cuando va de camping uno pone una tienda. ¿Por qué? Porque el camping es por un tiempo, unas horas o unos días y después se acaba el camping. Pero eso significa, puso su tienda o acampó. Significa que Cristo es el primero que nos dice, aquí estamos de paso. Él estuvo de paso. Y tú y yo estamos de paso. O sea, nosotros debíamos mirar nuestra vida y revisarla a la luz de esta frase, acampó entre nosotros. Tú y yo, ¿hemos acampado o nos hemos instalado en el penthouse allá en Manhattan? Eso es lo que tenemos que ver. Estamos buscando estar de paso y hacer el mayor bien posible y abrirnos lo más posible a esa vida divina para que Dios pueda habitar en nosotros y su gloria se manifieste y los demás puedan dar gracias por eso. ¿O estamos buscando instalarnos y equiparnos con todos los hierros y acomodarnos como si esto fuera para siempre? Esa frase es muy rica, yo les invito a meditarla luego en su oración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.